de cañerías y aguas. Así que alguien me dijo que no había publicado la tarea. ¿Es verdad? No publiqué, no entendí. La verdad que no supe que había una tarea para hoy. Ahí yo respondí la otra cosa. Ahora sí caigo. Con razón yo vi, por favor, pásenme la tarea o habiliten la tarea. Bueno, ¿qué teníamos nosotros para hoy? ¿Teníamos alguna tarea, algo? Un poco más a fondo, un poco más en serio, digamos, ¿no? ¿Cómo es que hace MPLS, cómo funciona? Ya, ok. Habíamos visto algo de MPLS, pero estaba muy por encima. Eso fue, ¿no? Estaba muy suave, muy suavecito el verso, como de la Wikipedia. Ok, a ver, entonces estoy viendo justamente MPLS, que era la tarea, y que se tenía que revisar MPLS. Ok. Bien, redes grupo SC. Acá estamos. Ok. Bien, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, ya, ok. ¿Alguien de los presentes, sin pedir a los ausentes, porque no sé cuántos más vienen, quiera hablar un poquito, si leyó algo más algo más de MPLS, que lo que dijeron ya? No se peleen por exponer, ¿eh? Silver Miguel Flores Ortiz. ¿Está? Silver. Silver Flores lo veo aquí en el grupo, pero no lo escucho. Silver, de una prueba de que está conectado. Hay algo que está pasando, se conectan, se desconectan. ¿Qué? ¿Alguien sabe qué está sucediendo? Que esperan que ponga a alguien y ahí entran toditos. No le creo. ¿De verdad así es la figura? Mejor que ponga el último que entre, así debería ser, ¿no? Claro, claro. Bueno. ¿Dónde está Silver Flores de Ortiz? Hola, hola, Silver. ¿Está o no está? Si no está, si no me contesta hasta contar 3, lo saco del grupo, pues, porque no tiene sentido que me ocupe un espacio ahí en mi pantalla y no sepa qué es lo que... Silver, a ver qué dice. Ha levantado la mano, pero ¿y? Que no, sí, no tiene qué. A ver qué dice don Silver. No dice nada. En realidad no veo que haya escrito nada. Puede escribir por el chat, don Silver, si es que usted tiene algún problema. Por acá. Por chat. Ahí. Silver, usted levantó la mano y ¿qué quiere decir que está por ahí o no? Silver, sí, buenas noches. A ver, cuéntame qué pasa. ¿No tiene micrófono? Está, no sé si está sin micrófono o sin micro o está en el micro. Bueno,
Ok. Diana, ¿vive por ahí, Diana? Buenas noches, ingeniero. Sí, Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Diana. Usted demuéstrele a los muchachos estos que tiene la tarea. tarea, pero no dio tarea. MPLS. Extendido, o sea, con más información de la que expusieron el otro día. ¿Usted tiene su tarea de MPLS? ¿Hizo su tarea, la tarea anterior? Sí, ¿La extendió para el día de hoy? O sea, hizo más cosas porque lo que presentaron el día lunes estaba muy pobre, para decirlo suavecito. no, ingeniero. No se dio por enterada que había que hacer un MPLS más extendido. Bueno, en realidad no investigué más. No investigó más. Para el examen espero que lo haga porque sí hay preguntas MPLS en el examen. Cristian Sí. Alcón. Cristian, Sí, ingeniero. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted leyó un poco más, hizo un poco más de MPLS? La verdad que no, ingeniero. ¿Y qué es todo el mundo? Ya no van ni a clases, no siquiera ni pierden el tiempo en ir en micro, ni volver en micro, nada, no caminan, no se cansan, ni nada. Ah, bueno, ¿hay alguien que quiera? Si no hay nadie que tenga o que quiera, avanzamos, no tengo yo ningún problema. Alguien avanzó un poco más de lo de Metro o lo de MPLS. Rada, Israel, Ariel, Giovanni, Fernando, está por ahí. Nada por ahí, nada por allá. Nada, ingeniero. Bueno, Ingeniero, Ricardo, dígame. también a lo último en la última clase también mencionaba acerca de investigar los top de la red One que hay. Uh-huh. Entonces, ¿Tiene algo de eso? yo, eso nomás investigué, no me... vio lo otro. Ya, no aumentó lo de MPLS. A ver, ¿y qué encontró en los top? que eran las... A ver, yo encontré de las innovaciones, principales innovaciones tecnológicas, que entra ahí igual la NFV, que la virtualización, que va a ser el tema, dice que de moda y con justas razones. La virtualización, dice, se traslada de estar solamente en los proveedores de servicios para gastarse dentro de las empresas, comenzando en las sucursales. También dice que permite que las organizaciones con redes múltiples en múltiples sucursales realicen un provisionamiento, que se encadenen o escalen servicios de red de una manera más sencilla. Y de ahí me puse a investigar, ya que ese artículo mencionaba esa innovación, me puse a investigar qué es el NFV, que es la virtualización de las funciones de red. Dice pues... No es igual que no es igual que redes definidas por software. Sí, SDNs, Software Defined Network también. Sí, es lo mismo, básicamente va por los mismos caminos. También acerca del SND, que dice que va más allá de los centros de datos. Y bueno, me investigué a eso, lo que usted mencionaba, lo último en la clase. Investigamos, sí dijo también que era algo extenso el de los ¿cómo se llama? De la anterior tarea acerca de los MPLS.
Ujú. Es un poco más tienen que entender ustedes en MPLS qué fue, cuál fue, etcétera. Bueno, pero en lo que es importante, bueno, ya es para ustedes ya es de su cosecha lo que tengan que ver de aquí en adelante, porque, bueno, nosotros terminamos Red 2 y no tenemos más materias hacia arriba, ¿no? Entonces, es aquí donde más o menos tratamos de ver lo más que se pueda. Pues no se puede ver todo como uno quisiera, pero bueno, algo intentamos hacer. Bien, Ricardo, bueno, pues avancemos un poco entonces, porque no tenemos tanto tiempo ya, aparte de que este semestre ha sido demasiado corto. Adicionalmente, de ser corto, nuestra materia es pues larga, esta materia de redes 2, así que tenemos un montón de cosas. Bien, vamos a complementar entonces. Ahora yo voy a presentar, estamos en el grupo SC, ¿no? Ok, yo voy a presentar esto de acá. Y voy a contar un poquito, vamos a volver, a ver, de lo que hemos visto, mientras yo voy mostrando algo, a ver si recuerdan qué redes hemos visto, redes de provisión de servicios, para proveer servicios, qué redes hemos visto hasta ahora. SHF, ¿cuál es SHF? HFC, o sea, ya. HFC, cable modems, ¿qué más? Podríamos hacer un listado, ¿no? A ver, hemos visto cable, o sea, hemos visto HFC, cable modems, bueno, por lo menos si no lo hemos visto hemos visto cable modems, la cosa más hemos visto XTCL, ¿qué más? Metro Ethernet, MPLS se supone. EPON, que viene a ser lo mismo casi, ¿sí? Viene a ser las mismas tecnologías. ¿Qué más? Hemos visto algo que hemos visto modulación, ¿no? Modulación, y en modulación obviamente hemos visto la red pública conmutada, que fue la causante de que el internet crezca, ¿no? Cuando empezó a crecer, la única red que existía era esa. Bueno, creo que hasta por ahí llegamos. Si yo les dijera cuáles en tiempos, qué años le podrían poner, eso es importante para ustedes, ponerle un año, ¿no? Decir, bueno, a ver, cable modem fue en 1900 o 2000, ¿cuánto? ¿Qué año? Es importante porque así nosotros sabemos de qué años estamos hablando, ¿no? XDSL de qué años. ¿Eran 1900 o son los 2000 o 1900 algo, ¿no? Ustedes ya tienen que ponerle aquí su internet. Esto está reciente, ¿qué año? Hola, hola, hola. Siglo XIX también, o siglo XX que le llaman. MLS también creo que va por ahí, ¿no? Y ponme 1900XX, modulaciones, principios de 1900, ¿sí? Y esto es a los albores de la... Esto es importante, fíjense, casi nada de lo que se usa intensivamente en la actualidad ha sido hecho en el siglo XX. Los cable modems, ¿quién me dice qué año? Cuando Cable Labs desarrolló su primera versión, que es la versión DOCSIS 1. Alguien ya hizo ese trabajo. Diana. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Pues puede mirar, ver.
¿Alguien recuerda esto? ¿Fechas? ¿No? 97, dice ingeniero. ¿Quién? 97, ¿el cable modem? La primera versión de DOCSIS. Ya. XDSL. XDSL tiene una historia un poco compleja, ¿no? Primero salió ISDN en Europa y después el ISDN, o sea, Red de Servicios Integrados se llamaba, era parte de la telefonía, eran centrales telefónicas, las comunicaciones se tenían que hacer por llamado cada vez que uno quería. Tenía que ser una llamada, bueno, obviamente se hacía súper rápido, eso sí, no hay que negarlo. Cuando mi computadora quería comunicarse con otro lugar, inmediatamente levantaba, en milisegundos levantaba ¿no? De toda la tecnología que se llamaba en esa época IDSL, después se llamó, y bueno, ahí empezó después todas las tecnologías de DSL. ¿Qué año? No lo sé, ustedes me dicen. Y aquí es DSL. Metro Ethernet. Podrían mirar la wiki, revisar y MPLS. Vamos, los años. Y aquí hay cosas que nosotros no hemos visto, por supuesto. No hemos visto tecnologías que fueron muy interesantes, pero que hay la historia en todos los libros, se escucha y se ve y se dice que, porque sí, efectivamente fue una, ¿cómo puedo decir? Fue una tecnología interesante. Lamentablemente lo que es interesante no necesariamente tiene buen final, ¿no? Es decir, comercialmente no fue un suceso, como dicen los brasileros, o sea, pero no lo hemos visto, ¿sí? No lo hemos visto. Esta tecnología era la primera tecnología que garantizaba calidad de servicio en la época cuando fue desarrollada. Y como los entusiastas, la gente que había participado en la evolución de ATM o en el desarrollo de ATM, habían algunos que decían que esta era la última red que se iba a hacer porque nada iba a haber después de esto, digamos, nada después de mí, más o menos. Y pasó sin pena ni gloria. Lamentablemente quien hizo caer esta tecnología, obviamente es el mercado, pero quien hizo caer esto era, a ver, ¿cómo les explico? Les cuento más un cuento que una explicación, porque ATM no vamos a ver, porque es un sistema que es interesante, pero no tiene sabor ya porque no lo van a ver en ningún lado. Otras cosas que no van a ver a otro lado, pero sí que que yo quiero comentárselas, son las redes de paquetes. Las primeras redes de paquetes, que fue la X25, y la segunda red de paquetes, que se llamó Frame Relay. Sí, Frame Relay existe. Estas son redes ya antiguas. Yo, pensando que no íbamos a tener tiempo, empecé a mirar las más modernas y dejé las más antiguas para después, y ahora ya vamos a comentar un poco de esto, ¿no? Comentarles un poco de ATM. ATM fue una tecnología que fue desarrollada en la época en la que ninguna red que existía en ese momento podía brindar seguridad a los paquetes. O sea, seguridad en el aspecto no de asegurar, sino seguridad en el transcurso del camino que debería seguir, y además empieza a utilizar un concepto que era muy novedoso para la época, que se llama calidad de servicio. Entonces, es la primera red que empieza a brindar calidad de servicio, y había una discusión muy larga que fue y se coló después en las universidades en esa época. Estamos hablando de los años 90,
se coló en las universidades porque la discusión era, ok, sabemos cómo funciona Ethernet, sabemos cómo funcionan los protocolos, sabemos que los protocolos de paquetes tienen que definir un determinado tamaño de paquete. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de paquete ideal? Ethernet tiene un paquete de 1500 bytes. Sin embargo, se puede manejar en diversos tamaños, pero al tener diversos tamaños, es complicado para la red dar una calidad, dar que la calidad de servicio es cumplir ciertas exigencias que tienen los flujos de datos que nosotros tenemos. En los años 90 no existían tantas necesidades como las que existen ahora, pero la gente que diseñó ATM vislumbraba que iban a haber tráficos de diferentes necesidades y que era importante darle a cada tráfico la importancia que requerían, ¿no? Más o menos importante. Y la red debería actuar en ese sentido y entonces desarrollaron todo un tema. Y la discusión bizantina era de qué tamaño iba a ser el paquete. Bueno, para hacerla cortita, diseñaron y dijeron, no, el paquete tiene que ser un tamaño único, no pueden haber paquetes más grandes, más chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí esta red ATM va a tener un paquete y el paquete son de 47 bytes. Punto. Los que les interese saber, la pregunta es ¿por qué 47 bytes? ¿Por qué ese numerito tan extraño y tan raro? Bueno, hay toda una teoría de los que diseñaron, etcétera, 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 y va, ahí. Y entonces en esa época, en los 90, ATM salió con paso de parada, así, esta es la red y nosotros vamos a darle al usuario 25 megas de acceso. Que cuando lo anunciaron era una locura, 25 megas para cada usuario. Si en esa época lo único que había era Ethernet de 10 megas. Entonces dijeron, wow, 2, 3 veces casi lo que da Ethernet es ya un buen avance. Lo malo de estos señores fue que mientras estaban ahí en los las empresas intentando vender sus servicios de ATM, instalarlos y todo, que lleva un tiempo, más de un año normalmente lleva todo, decidir, contratar al proveedor, instalar y empezar a dar el servicio y la gente de adentro que aprenda a manejarlo, etcétera. Entonces pasa un año, 2 años. Aquí en Bolivia y en Santa Cruz compraron ATM, Cotas compró ATM. Empezaron a intentar, cuando dijeron, bueno, van a dar 25 megas, sí, ¿y qué necesitamos? Necesitan una tarjeta especial que tienen que poner en su PC y bla, bla. Pero bueno, si van a ser especiales, sí, además necesita un modem especial, un equipo especial, todo era especial. Bueno, incluso así había gente que estaba interesada, ¿no? Ok, las universidades decían, bueno, 25 megas, a ver, hagamos el esfuerzo. Justo cuando ya estaban en esos, aquí y en todas partes, salió lo que se llamó Fast Ethernet. O sea, obviamente, no sé si ustedes saben, Fast Ethernet o 100 base T que se llama, salieron varias versiones. No no es la única de la que nosotros usamos ahora, salieron 3 o 4 versiones. Y estuvieron por un tiempo dando vueltas a ver cuál de las 4 o 3 versiones podía imponerse y bueno, obviamente se impuso una, ¿no? Y esta versión de 100 megabits fue la que sepultó las ideas de ATM de ser una gran red. Porque ellos no la veían y no la vieron venir, fíjense, no vieron venir que Ethernet iba a crecer a 100 megas rápidamente. Y tampoco vieron venir que después se venía a 1000 megas y todo, ¿no? Entonces, ahí quedó. Ok. ATM es una historia muy interesante. Si los que quieren leerla, pueden leer. ATM ha marcado a otras redes. Y les digo a qué redes. ATM ha marcado a todas las tecnologías XDSL que se trabajan con
con una tecnología ATM, o sea, con el mismo concepto de la tecnología ATM en el caso de los paquetes, de la transferencia de paquetes, etcétera. Y también GPON. GPON, todo es casi ATM, ¿sí? Obviamente no es ATM, sino los conceptos de ATM son aplicados en GPON y en XDSL. Marcaron, digamos, a la gente que trabajaba y los que hicieron el desarrollo de XDSL hablaban de ATM y los que hicieron GPON también. Y casi en todo lo que ustedes lean, siempre hay referencias a ATM, ¿no? Entonces, si leen algún documento de cualquier tecnología, siempre hay ATM. Bueno, vamos a hablar entonces, yo voy a hablar un poco de X25 y Front Relay, solo para poner en contexto qué es lo que fue y cómo es que funcionó. Ok, entonces vamos por acá. En las primeras épocas estaba Jenson Edwards, siempre llega temprano, a ver qué será. Bueno, las redes hasta los años, qué sé yo, hasta los años 70, las redes eran de tipo conmutación de circuitos. Switching. Esta creo que esta está además. Y creo que aquí hay una. Sí, eso es. Ok. Circuit switching es la tecnología que usaba la PSTN, o sea, y que muchas otras tecnologías también han usado. Significa que entre el origen y el destino se establece una conexión y los recursos son usados por esos dos suscriptores durante todo el tiempo que sea necesario, y cuando ya no están haciendo uso de él, entonces estos recursos se vuelven a poner disponibles para cualquier otro par de personas o par de elementos que quiera usar. Y ese es como funciona el circuit switching, ¿sí? Una vez que están conectados dos elementos, esos elementos lo que realizan es que tienen una conectividad de extremo a extremo. Vamos a ver eso, digamos, tenemos una red cualquiera y ok, vamos a poner aquí que se hace relleno. Y entonces dos usuarios que están conectados a través de un circuit switching van a tener esa conectividad durante todo el tiempo que dura. Entonces aquí vamos a poner unas máquinas. No las vamos a fabricar porque no hay. Y eso era lo que se realizaba en todos los lados, exactamente la misma idea, ¿sí? Ok. Ups. Vamos a hacerlo uno solo. Bien. Y lo vamos a poner en color más interesante. Muy feo. Color oro. Bien. Ok, estas máquinas, entonces, cuando estábamos hablando ya de circuit switching, que era la tradicional forma de hacer las comunicaciones en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene una duda de lo que es circuit switching. Hola, ¿nadie? ¿Nadie? Nada de nada. Bueno. Entonces, un ejemplo fundamental de circuit switching era la PSTN, por supuesto. Esta red, cuando yo me quería comunicar con algún otro elemento de la red, obviamente tengo que ser parte de la red, ¿no? Tengo que estar asociado a la red si quiero participar
y hacer intercambio de cualquier cosa que sea necesaria, no lo sé, lo que tengan que intercambiar los usuarios, tiene que ser primero miembro de la red. Que sea miembro de la red significa que tiene que tener la adaptación, capa 1, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesita para que alguien pertenezca a una red. Entonces, el usuario, cuando quería hablar, o no sé, pues si estábamos hablando de comunicación de datos, que es lo que, por ejemplo, empezaron a hacer muchos, de comunicación de datos, usar la red telefónica para enviarse datos a través de elementos que se inventaron en las épocas, y esos inventos fueron los módems, ¿no? Entonces los módems se empezaron a poner en las casas, y estos módems me permitían que yo pudiera conectarme con otros que también tuvieran módems. Entonces yo llamaba a la casa de mi novia si mi novia tenía módem, entonces nos conectábamos, existía una conexión, un tubo. A eso se refiere la conmutación de circuitos. En la conmutación de circuitos, de alguna manera, se establecía, después de que las centrales y todo hicieran todo su proceso de agarrar y conectarse, toda la conmutación que nosotros llamamos, esto no me deja inclinarlo. Qué mal. Bueno, entonces se establecía una conexión, un tubo entre el origen y el destino, ¿sí? Y entonces entre ese origen y destino, ese tubo se mantenía para ellos durante el tiempo que dure su comunicación entre ellos. ¿Y qué tiempo dure? Bueno, eso es el tiempo que sea necesario. Entonces, nadie más podía usar ese recurso. Bien. Por supuesto, en la época se cobraba por tiempo de conexión. Imagínense que esto sea un estado y esto sea otro estado. Es decir, la PSTN, como era una red, entonces obviamente aplicaba cargos o tarifas dependiendo dónde estaba A y dónde estaba B. Uno podía estar en Estados Unidos y el otro en París, no sé, en Europa. Entonces, y esta conectividad lo que hacía a los operadores les molestaba, ¿no? Les molestaba si es que se empezaban a conectar, pero igual cobraban su tarifa, la que tenían que cobrar, pero no es solo cobrar la tarifa. Imagínense, vamos a suponer que ustedes tienen algún servicio, que cobran algo por el servicio. Entonces ustedes hacen un cálculo y dicen, vamos, yo voy a tener un servicio que es el de trasladar gente. Por el primer anillo o por el segundo anillo, no sé, los micros estos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ponen un micro del tamaño que ponen? No sé, de 30 pasajeros. ¿Por qué no ponen uno de 100 pasajeros? Entonces, obviamente hay razones técnicas, ¿no? Dicen, bueno, de 100 pasajeros, si pareciera que yo voy a ganar más, no es verdad, porque en realidad muy pocas veces se va a llenar, bla, 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 ¿no? Ok. Entonces, en la decisión de hacer algo siempre existe una teoría. Y ahí, en esto de circuit switching, normalmente las conexiones de datos duran mucho más que las conexiones de voz. En Santa Cruz se hizo una experiencia cuando se empezó con el Internet en los años 90, exactamente 96, 97. En Cotas hicimos unas mediciones y sucedió porque eso es lo que sucedió que los señores que se conectaban a Internet en promedio estaban más de 35 minutos es la primera época que se cobraba caro. 35 minutos por lo menos conectados al Internet cuando se conectaban. ¿Qué significaba eso? Significaba que durante todo ese tiempo que estaban conectados nadie los podía llamar ni ellos podían hacer más llamadas. Cuando el promedio de hablar de la gente en Cotas era 3 minutos.
Entonces era un tema, ¿no? Un tema que causó problemas de infraestructura. Bueno, esto que les estoy contando fue lo mismo que les pasó a los americanos primero que nosotros, ¿no? Todos saben cómo es Estados Unidos. Bueno, si yo lo dibujo, voy a tratar de intentar dibujarlo acá. Solo para montar la imagen 1 contra la 2. ¿Sí? Entonces, más o menos, si ustedes han visto la Florida, bla, 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 las... Más o menos esa es la forma que tiene. Lo voy a poner un color. Oh, ya me está. ¿Qué pasa? Ya está. La otra materia. Vale. Ahí en rojo le he puesto. Más o menos esa es la forma. ¿Sí? Imagínense que esa es la forma. Bueno, no sé si ustedes tienen, bueno, casi todos deben por cultura general saber que este país es grande en tamaño y en extensión. Esta es la costa este que se llama. Aquí está la Florida, bla, 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 y Nueva York por aquí, bla, bla. Y en la costa oeste, o en el lejano oeste, como se llamaba, está California, San Diego, San Francisco, el Silicon Valley, no sé qué, y por acá arriba está la casa de Bill Gates, ¿no? O sea, un estado que se llama Washington y Seattle y todo lo demás. Bueno, pregunta, solo para saber si cultura general, ¿cuánta distancia existe desde la costa este hasta la costa oeste de Estados Unidos? Hola, hola. ¿Aló? Hola, ingeniero. ¿Tienen idea de distancias o no? No, ingeniero. Bueno, a ver, solo voy a decirles una cosa. Aquí son las 12 del mediodía en la costa este. En Nueva York son las 2, están almorzando. Y en California están a las 8 de la mañana. Hay 4 horas de diferencia de tiempo horario. ¿Sí? Por lo tanto, hay una muy buena distancia entre la costa este y la costa oeste. Más de 19.000 kilómetros creo que dice ingeniero en Google. No es tanto, no es tanto. 19.000 kilómetros es mucho. Unos 4.200. Sí, casi 5.000 kilómetros se dice. Sí, casi 5.000. Bueno, tiene que ser una buena distancia para tener 4 horas de diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿a dónde va la conversa esta? Ahora situémonos un poco en la situación de la empresa. Había una sola empresa en Estados Unidos que era el rezago de, o sea, todo lo que viene de este Graham Bell. Graham Bell formó ATT, etcétera, y ATT fue la empresa que empezó a poner en todas las ciudades, en todas las gestes. Era una empresa monopólica en la época, ¿sí? Hasta los años 70 y algo, pues no importa. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a ATT? ATT era dueña de toda la red, por supuesto. Entonces, cuando un banco empezaron a decir, bueno, ¿sabes qué? No necesito, nosotros no queremos hacer nada con nuestros modems, nada. Lo que queremos es que nos des una velocidad respetable de aquí a Nueva York, de aquí a no sé, pues a los estados que sea, pues donde tengan sus sucursales, ¿no? El Banco of America, el Banco Citibank, el no sé qué. Y los empiezan a presionar a los señores de AT&T. ¿Qué es lo que tenía AT&T en la época? Tenía toda la red PSTN. Y entonces empiezan a digitalizar y estos señores dicen, bueno, a ver, a alguien se le enciende el foquito y dice, si nosotros tenemos toda la red digitalizada y tenemos que cada trama E1, cada trama E2, bueno, en Estados Unidos se usa T1, T2, etcétera, bueno, cada trama lleva, la primera trama, el primer nivel llega a 24 canales en el formato americano, el segundo nivel llega a 144, el tercero no sé cuánto, etcétera.
Y nosotros en nuestra red todas están comunicadas y tenemos estas tramas. Cada trama, cada pedacito de la trama, ¿sí? Tiene una capacidad, un time slot, lo que se llama en TDM, en TDM. Un time slot tiene una capacidad de nada más de 64 kilobits por segundo, porque aquí se puede mandar un canal de voz. Y de estos tengo una conexión, pues, ¿no? dentro de las troncales que hay entre ciudad y ciudad, entre central y central, etcétera, etcétera. Entonces estos señores dicen, los de AT&T, los ingenieros dicen, ¿por qué no le damos al Bank of America, le damos un time slot y lo encadenamos y lo hacemos llegar ese time slot hasta Nueva York? Y lo que vamos a darle es, en realidad le estamos dando una conectividad a través de nuestra red, pero usando un time slot, y le vamos a dar 64 kilobits. Cuando les ofrecieron eso, dijeron, 64 kilobits, una maravilla cualquier, y lo hicieron. Entonces, la AT&T empezó con un banco X o con una empresa X, le dio de una conectividad, y obviamente, felices todos. Pero no fueron los únicos. Habían otros, muchos más, dijeron, y a nosotros, y a mí, y acá, y entonces estos señores dijeron, bueno, tenemos varios time slots. Y entonces le daremos el otro time slot. No lo sé. Se lo daremos al usuario B y al otro al usuario C, etcétera, etcétera. En teoría era un buen negocio lo que estaban haciendo. A ver, vamos a poner un color que sea contrastante. Entonces empezaron a repartir time slots. La segunda empresa, la tercera empresa, y por supuesto no necesariamente iban al mismo lugar, podrían ir a otros lugares. Ese no es el tema. El tema es que se conectaban y empezaron a usar los recursos de la red que tenían. Y entonces la red que tenían, empezaron a mermar las capacidades que tenían de ir con interconexión, sus centrales telefónicas y todo. ¿Por qué? Porque estos time slots los pagaba el usuario, pero no lo podía usar la AT&T para nada más porque estos ya estaban alquilados. A eso es lo que se llamó líneas arrendadas, o en inglés se llamaba, a esta técnica se llamaba leased line. Líneas alquiladas. Nadie lo puede usar. O sea, el concepto clásico de lo que habíamos comentado antes, que se llamaba circuit switch. Es decir, yo voy a usar, ahora no estoy haciendo conmutación, pero me van a dar los señores de AT&T, van a programar sus centrales para que mis 64 kilobits pasen de aquí por todas sus centrales y todas sus troncales y que llegue al otro extremo. Belleza. Entonces, cuando esto empezó a crecer demasiado, empezaron a tener problemas legales, porque vamos a suponer, entre dos ciudades tengo una sola de estas troncales, que vamos a suponer que llevan 10 canales, pero de esos 10 canales, 2 o 3 o 4, no sé cuántos, quizás ya se han dado por brindando este servicio que se llama leased line. Ganan plata, sí, pero están dándoles el servicio a través de este proceso, de este procedimiento. Y entonces queda muy poco espacio para las llamadas, y entonces empiezan las quejas, y el ente regulador les pone le dicen, bueno, señores, ¿saben qué? Ustedes estamos teniendo problemas porque alguien quiere llamar y no les dan tono de invitación de marcar, por lo tanto no hay recursos, tienen que hacer. Entonces se vieron en un problema. El problema era, si seguimos así, vamos mal. O incrementamos nuestra capacidad de troncales a través de toda la red, y eso cuesta. Son 5.000 kilómetros. Y son N.000 centrales. Era una red gigantesca la de AT&T. Gigantesca. ¿No? Imagínense cuántos, si ustedes se ponen a pensar, tiene 50 estados, cada estado tiene qué sé yo cuántas ciudades, cada ciudad, cada pueblo, todo, en todo eso es
un montón de dinero. Entonces, ahí empiezan los ingenieros de AT&T a pensar cuál sería la solución para este grave problema. Entonces empezaron a hacer un montón de cosas, entre ellos estadísticas. Oiga, este señor de aquí nos está pagando, sí nos está pagando, pero ¿lo usa realmente? Y bueno, no sabemos, sí, entonces ¿por qué no investigamos si lo usa? Y se dieron cuenta y encontraron pues que efectivamente no había un uso continuo, porque nadie usa todo el tiempo su ¿no? Y aparte de ello, el problema era todavía más complicado porque estos señores estaban con estos de aquí desfasados en 4 horas. Entonces, cuando estos estaban trabajando, estos seguían todavía durmiendo, digamos, ¿no? Entonces, pero el canal estaba conectado. Era un tema. Bueno, para hacerla breve y cortita, se encontraron que el canal, este es el canal, no sé si se ve, este es un eje. Lo voy a poner un poco más grueso para que se observe. Bueno, ese es el tiempo, digamos, de uso trazado en 24 horas. ¿Sí? Y entonces empezaron a hacer un control para verificar cómo lo usaban, pues, ¿no? Cómo usaban el canal que estaban pagando. No era cuestión de que estaban pagando o no, sino de que si lo usaban realmente. Y dijeron, bueno, miren, nosotros les estamos dando una capacidad de 64 kilobits. Esa es la capacidad del canal. Todo el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es todo el tiempo. ¿Lo usan todo el tiempo? No, no lo usamos todo el tiempo. Ok. Entonces, ¿cuándo lo usan? Esa es la capacidad del canal, 64 kilobits. Y obviamente empiezan a hacer sus estadísticas, ellos empiezan a mirar y dicen, bueno, a ver si estas son las 0 horas, después vamos a ver cada 6 horas. Esta será las 6 de la mañana. Será hora por hora, no sé, no importa. Estas son las 12. Estas son las 18. Y estas son las 24 horas. Bien, entonces ellos empiezan a hacer su monitoreo de cómo están usando el canal. Hora por hora, etc. Y encuentran patrones interesantes, ¿no? Ok, encuentran que, por supuesto, esto es visto de un lado o visto del otro, visto de Nueva York o visto de California, depende de dónde estén. Pero encuentran de que en la mañana muy poco uso, nada casi de uso, 6 de la mañana, no sé qué. 9 de la mañana empieza el trabajo en Estados Unidos. Y está más o menos activo y a las 17 horas más o menos todo el mundo sale. Y el canal se empieza a usar muy poco después. Y este ciclo es el ciclo que se repite todos los días laborables. Bueno, tengo un minuto más. Entonces dicen los señores estos de AT&T, dicen, el señor está pagando, pero fíjense que no están usando aquí, ni están usando aquí. Solo usan parcialmente, usan muy poquito por acá, etcétera, usan parcialmente. Quiere decir que si bien lo pagan, pero el canal está siendo mal utilizado. ¿Qué tal si podríamos ver que existiera otra empresa que tuviera el mismo patrón, pero desplazado? ¿Sí? Un patrón de uso, digamos, vamos a poner aquí, voy a poner un celeste. Que estuviera desplazado porque vive en otro lado y otro que estuviera desplazado al otro lado. Entonces dijeron, bueno, si esto fuera así, ahora voy a poner de un color que se vea distinto. Así. Entonces, si nosotros pudiéramos conseguir personas o empresas que tuvieran patrones similares pero en horarios diferentes, con un solo canal, estamos servidos.
les daríamos el servicio a los tres y nadie se enteraría y todos felices. Bien. Entonces nuestros canales, como hemos estado entregando uno por uno, podrían ser utilizados por tres y no por uno solo. Bueno, empiezan por ahí con una historia que me gustaría que la completen ustedes como una tarea. ¿Sí? Y no será esta, por supuesto, será otra. No sé qué tarea toca. 25. Bueno, entonces, la completa la historia de X25 y From Relief. Y así ya el viernes la completamos. Yo la puedo completar la historia para que más o menos entiendan, pero ya más o menos están embarcados, digamos, ¿sí? Que va por ahí más o menos. Entonces dijeron, ok, podríamos hacer esto, pero no podemos hacer, por ahí se traslapan. Entonces, en vez de hacer el circuit switching, ¿por qué no dividimos estos en pedacitos y después, como son pedacitos, todos podemos combinar? Y ahí nace el concepto de packet switching, conmutación de paquetes. La primera red de conmutación de paquetes formal es la red X25. Bueno, ¿qué es lo que van a ver ustedes entonces en la tarea? ¿Ok? Bien, señores, si no tienen nada más y no tienen ningún problema, me despido de ustedes hasta el día viernes. Hasta el viernes, ingeniero. Que estén bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.